Y bueno, pues estamos en esta entrevista especial que hemos nombrado El Otro Norte, Canadá y Migración, porque nos parece que es un tema del que poco se habla en esta cuestión también coyuntural, pues escuchamos muchísimo más, por ejemplo, de Estados Unidos y este fenómeno migratorio. Sin embargo, sobre Canadá, pues se sabe poco, y también pues existe este fenómeno y hay también labor comunitario, labor de migrantes en busca de derechos, y entonces pues estamos muy contentas y agradecidas de tener con nosotras y nosotros a los siguientes invitados que les vamos a presentar. Tenemos por acá a la doctora Araceli Pérez Mendoza, investigadora también, con quien ya hemos conversado en una ocasión anterior acá en la noticiera. Tenemos también a Karina Villada Cepeda, quien es organizadora comunitaria, originaria de México y presidenta de Travesías Migrantes, y también está con nosotras Byron Cruz, quien también es organizador comunitario. ¿Cómo están? A ver si ahí no sé, pero bueno, ahorita nos saludamos todas porque somos varios. Ahorita nos dicen también cómo están, doctora, buenos días. Primero querría iniciar, pues si nos pueden dar justo un contexto inicial para toda nuestra audiencia sobre esta relación migratoria entre México y Canadá. ¿En qué términos estamos? ¿Cuáles han sido, digamos, como algunos signos históricos de esta relación? Si a grandes rasgos podemos hablar un poco de esta relación bilateral. Ok, bueno, quiero contextualizar a la audiencia acerca de este proceso migratorio a Canadá, primero hablando de este país complejo que es Canadá, que relativamente es un país joven, ¿no? Este país se refundó en lo que fuera territorio de naciones indígenas, varias naciones indígenas como las Salish, Nádenes, Cree, Dene, Sioux, Huron, Wendat, Inuit, solo por mencionar algunos grupos, los que actualmente son el 5% de la población total del país, que a partir de 1983 fueron nominados First Nation o primeras naciones. Este término no incluye a los Inuit y a los Metis. Bueno, este país ha tenido un proceso complejo porque a partir de su refundación, su colonización, pues como todo país colonizado o fundado en la colonización, pues tuvo sus altibajos y sus momentos de abuso de los derechos humanos. Yo quiero resaltar algunos, aunque me estoy yendo a la historia, pero sí es bueno conocer un poco la historia, ¿no? Claro. Voy a resaltar algunos momentos que para mí son paradigmáticos en el abuso de los derechos humanos, tanto de la población originaria de ahí, como de después los migrantes que llegaron a trabajar y a poblar la región, ¿no? Yo creo que la audiencia recordará de estas noticias sobre las escuelas residenciales. En Canadá, las tumbas que se encontraron en lo que fueron las escuelas residenciales, y bueno, esa es una parte de la historia muy triste de Canadá, porque eso habla de este proceso donde arrancaron a los hijos de los primeros pobladores para meterlos en estas escuelas, para alejarlos de su cultura, ¿no? Y es una especie de genocidio también. Bueno, ese es uno de las partes de la historia de este país, y también en el momento en que los migrantes originarios de China que llegaron a construir el ferrocarril llevaron su fuerza laboral y después fueron expulsados o tratados con discriminación, ¿no? También recuerdo esta parte de los japoneses que de ser empresarios pesqueros pasaron a ser obreros que cultivaban la remolacha después de haberlos despojado de sus posesiones, ¿no? Con el pretexto de la guerra, y a partir de una ley que legitimaba el despojo de sus bienes. También, no solo con estos migrantes que son considerados, hablo de los chinos y japoneses, migrantes de color, sino también con migrantes europeos. Yo recuerdo esta etapa de los Dukbors, son migrantes rusos que llegaron perseguidos por su religión y que después también les arrancaron a los hijos para meterlos en escuelas residenciales. Y bueno, no se trata de hablar de todos los aspectos negativos del abuso de los derechos humanos, pero sí es importante recordar porque es un proceso complejo. También por el lado de la sociedad civil, los colectivos permitieron la migración de personas originarias de Latinoamérica.
Estoy hablando de la década de los 70, de los años 70, que con las guerras de Centroamérica, y Byron Cruz lo sabe muy bien y ya nos contará. Entonces, gracias a las luchas de los colectivos y de la sociedad civil, pues fueron recibidos a manera de refugio miles de personas que escapaban de la guerra de Guatemala, de Nicaragua, de las dictaduras del Cono Sur, y después, más reciente, pues migrantes de Colombia y de México, que es población que ha escapado de la violencia, ¿no? Entonces, en esta parte quiero parar porque Byron y Karina pues tienen más información de este aspecto, y después yo sí quisiera hablar de este proceso de refugio en el que hubo un momento paradigmático de nuestro país porque México estuvo en el tope de los países solicitantes de refugio. Ok, perfecto. Y usted, Byron Cruz, si nos puede, por favor, hablar justamente de esto que ya antecedía la doctora Araceli, en esta labor que ha realizado con las y los migrantes en Canadá. Tenemos entendido que también en esta organización comunitaria pues ha sido parte fundamental también del acceso a la salud de esta comunidad. ¿Nos podría, por favor, pues compartir su labor, lo que ha hecho un poco también de este contexto? Ujú. Sí, muchas gracias por la invitación para estar con ustedes el día de hoy, por estar en la noticiera. Eh, al- Igual que la compañera Karina, nos estamos uniendo desde territorios de las comunidades Musqueam, Squamish y Tsleil-Waututh, que son las comunidades indígenas originarias de estas tierras, a las comunidades que son las dueñas de estas tierras. En cuanto a a las olas migratorias que la compañera Araceli hablaba en hace algunos momentos, exactamente pues nos referíamos también a la ola migratoria de la comunidad chilena, por ejemplo, que vino hacia estos lugares en forma masiva a partir del golpe de Estado en Chile, el golpe de Estado de Pinochet. Después tuvimos las olas subsiguientes con comunidades de El Salvador, con comunidades de Guatemala, también productos de la guerra que se estaba viviendo en ese momento, asimismo como la migración desde Asia, que venían de Vietnam y de otros lugares, ¿verdad? Em, ese tipo de migración, las olas fueron cambiando, después ya empezaron a venir también los primeros miembros de comunidad mexicana que venían como también familiares de prisioneros políticos en México. Hubo una etapa también de que hubo familiares de presos políticos de México. Y bueno, nosotros con mi compañera venimos en- a principios de los noventas, y en ese entonces nos encontrábamos con esa realidad, una realidad en que Canadá tuvo una etapa en que sí tuvo ciertas puertas abiertas hacia la migración que venía por motivos políticos y de persecución. Pero un poco antes también había empezado el otro tipo de migración de tipo económico. Ustedes se darán cuenta, existe un programa de trabajadores migrantes en el área de la agricultura que lleva más de 4 décadas, y donde empezaron a venir comunidades del Caribe, de México. México tiene más de 4 décadas de venir al trabajo con permisos de trabajo cerrados, a eso se le denomina, ¿no? Son yo creo que es más de 70,000 personas que vienen bajo ese programa cada año desde México hacia Canadá. En términos de esta provincia, la provincia de la Columbia Británica o Colombia Británica, vienen más de 10,000. A pesar de contar con un permiso para venir a trabajar, un permiso cerrado, al igual que Estados Unidos con permisos cerrados, hay muchos problemas en cuanto al acceso a la salud. El acceso a la salud de los principales problemas, porque definitivamente Canadá no estaba preparado para brindar el acceso a la salud a la población migrante agrícola, y no está preparada aún para eso después de 4 décadas. Pero hace algunas posiblemente 10 años para acá, también vemos el incremento de la población con estatus migratorio precario procedente de México,
que llega también en cantidades considerables. Y alguna parte de esta población que también hace los correspondientes clamos de refugio, como decía la compañera Araceli, que es un segmento muy importante de la población. Y cuando estamos hablando de población eh, con estatus migratorio precario o sin estatus, es la compañera Karina quien tiene más información al respecto sobre el problema de acceso a la salud. Ok, muchas gracias. Pues justo Karina Villada, si nos puedes comentar sobre esta parte, también sobre tu labor acá en Travesías Migrantes, un poco también del contexto y de tu propia historia. Bueno, sí, gracias por esta invitación a la noticiera y gracias por voltear esa mirada a, a Canadá, porque también aquí hay racismo y gracias porque hay esos estudios que tienen que dar y tienen que ser reflejados en esas noticias, en la televisión y reflejar la realidad. Em, y, y aquí desde los territorios robados, no cedidos de las primeras naciones, Squamish, Tsleil-Waututh y Musqueam, pues mi compromiso ha comenzado de hace algunos años, desde el 2019, cuando encontré a compañeros organizadores comunitarios en esta lucha y donde Byron y su compañera Ingrid vienen con una lucha de años atrás, de décadas, y que ahora me he unido a esa lucha igualmente. Yo vengo de una comunidad indígena en México, de la comunidad Matlatzinca, y donde, pues bueno, esta parte en el racismo la he vivido desde el país de origen, eh, em, y bueno, y acá nuevamente. Y lo veo en este acceso a los servicios básicos, servicios de salud, de educación, pero bueno, ahorita me voy a enfocar en el acceso a los servicios básicos con la comunidad de estatus migratorio precario o la comunidad indocumentada. En este caso, desde hace más de 5 años he estado apoyando a mujeres en la búsqueda de servicios básicos cuando están embarazadas, ya sea para la continuidad de su embarazo o el término de su embarazo. Y donde debido a esta situación precaria hay mucho temor en acercarse a las instituciones. Hay ese temor a la deportación. Y son comunidades que han sido desplazadas de sus países de origen. Han sufrido ese desplazamiento debido a la violencia em, que hay en México, ¿no? Y que ha aumentado cada vez más. Em, y bueno, pero también llegan con muchas expectativas que obviamente nunca pensaron que este país era racista, hasta que se enfrentan a una situación en cuando están enfermos y que tienen que buscar esos espacios de, este, de servicios. Y es muy triste cuando ver que esas instituciones les pueden cerrar las puertas por no tener, eh, por no tener los recursos financieros. Entonces, y ahí es cuando Byron y el colectivo Sanctuary Health Collective, que ha trabajado por más de una década en abrir esas puertas a diferentes espacios de salud, de cuidados y en diferentes instituciones. Em, y también, no nada más para las mujeres indocumentadas, pero también incluso cuando los niños nacen aquí, había en cierto momento en el que no tenían acceso a los servicios de salud y a través de muchos aliados del colectivo Sanctuary Health Collective han empujado a, a políticas que puedan em,
dar prioridad a la salud de los niños que nacen aquí de familias indocumentadas. Entonces, pero no hay suficientes organizaciones que, que abran sus puertas y obviamente eso se ve, em, hay mayor incertidumbre porque cada vez la comunidad indocumentada crece y crece, eh, y y los espacios que han abierto sus puertas están saturados. Entonces hay una gran preocupación, porque hemos visto que hay mujeres que llegan al término de su embarazo, bueno, terminan el embarazo, ya son los 9 meses y nunca fueron a una consulta médica debido a la falta de recursos. Entonces eso es muy grave, es inhumano por parte de este país, pero no, no, sí, la población desinformada, afortunadamente hay algunas organizaciones que intentamos dar toda esa información, pero no es suficiente. No es suficiente, porque desafortunadamente no llegamos a todos. Ok. Me gustaría también si me podrían pues compartir en esta parte justo también del racismo. Me parece que a veces en el imaginario colectivo como que tenemos a Canadá, por lo menos acá, en otro tipo de imagen, digamos, ¿no? Como una cuestión un poco más gentil, donde podrían no existir este tipo de prácticas. El otro día justo también conversaba con la doctora Araceli, donde que en algún tiempo acá en México habían como ciertos mitos alrededor de emigrar a Canadá, ¿no? Como que allí están las puertas abiertas, casi casi que te pagan porque te vayas, unas cuestiones así, ¿no? Si podríamos ahondar también con nuestra audiencia sobre esto, cómo se vive el racismo, cómo vive la comunidad migrante, es decir, además de esta ausencia de derechos, sobre, por ejemplo, términos tan fundamentales como la salud, si existe también este discurso, que lo vemos a lo mejor de una manera más obvia en Estados Unidos, sobre todo recientemente con Donald Trump, de incluso llamar criminales a los migrantes, ¿no? Y la falta de reconocimiento total a la aportación que hacen los migrantes, el trabajo migrante a la economía. Si esto también podemos leerlo en Canadá, si es una situación diferente, cómo lo vive también la comunidad migrante en Canadá. ¿Quién guste contestar? ¿Quieren que empiece Byron y Karina? Vale. Sí, como decía al inicio, es un país de contrastes, como todo lo país colonialista, ¿no? Y este aspecto del racismo era muy sutil. Ya en los últimos años, quizá Byron y Karina no me van a desmentir o me van a desmentir, se ha hecho más abierto el racismo. Cuando yo conocí Canadá antes de Trump, mi medición del racismo es antes y después de Trump, aunque el país ha tenido sus procesos, como ya lo dije al inicio, racistas, porque eso de usar a los chinos para construir el ferrocarril y después echarlos, o despojar a los japoneses, y una larga historia, ¿no?, de etapas que no han parado, porque aunque ahora, por ejemplo, Byron habló del trabajo del programa de trabajadores agrícolas temporales, yo lo veo también, hay una especie de racismo porque se explota la fuerza laboral de los jóvenes y no se les ofrece más allá de un pago provisional, ¿no? Para mí también esa es una forma de racismo. Pero hablando de racismo en la vida cotidiana, hace tiempo tuve la oportunidad de hacer un trabajo de investigación con adolescentes, primera generación, hijos de refugiados centroamericanos o nietos también de refugiados centroamericanos, y me hablaban de ello. Ellos como adolescentes, te estoy hablando de jóvenes, varones y mujeres de entre 12 a 18 años de edad, cómo ellos vivían el racismo por ser de perteneciente a la comunidad, a una de las comunidades llamadas minorías visibles, que es una de las comunidades más pequeñas. Bueno, el término no es porque es una comunidad pequeña, ya después hablaremos si hay tiempo de qué significa ser minoría visible. Ellos cómo experimentaban el racismo en su vida cotidiana, tanto en la escuela como en la vida pública, en la calle, ¿no? En la escuela me refiero a cómo se da este racismo desde las instituciones, en la esfera de la institución, ¿no? Y entonces, desde que el adolescente o la adolescente de origen salvadoreño, con padres salvadoreños, guatemaltecos o mexicanos, se les dice al mexicano frijolero, mojado, vete a tu país,
o a las adolescentes se considera que van a ser madres precoces solo por pertenecer a la comunidad latinoamericana, o a los adolescentes varones que se les dice que pues su aspiración debe estar en el campo del trabajo de la construcción, que no es malo trabajar en la construcción, pero si ya te están determinando por tu origen que no tienes otra aspiración, que tienes esa aspiración, también es una forma de racismo. Hay otros tipos de racismo, como que se les dice que siempre están en las maras o que pertenecen a una mara, y todos estos estereotipos emanados de los medios de comunicación, pero reproducidos en las interacciones entre adolescentes blancos y adolescentes de origen latinoamericano. Esas eran unas formas de racismo que me platicaban estos adolescentes. Te estoy hablando entonces de prácticas de racismo abierto y otro tipo de prácticas desde la estructura, porque la estructura del país, como cualquier país de migración, pues se tiene una estructura racializada. El migrante tiene cierto nivel de desarrollo hasta cierto nivel, ¿no? Porque ya la estructura está dada para que no sobrepases ese nivel de desarrollo. Son excepcionales las historias de personas migrantes que sobrepasan esos topes, ¿no? Eso es por un lado. Y hay otras formas también de racismo, aparte del racismo abierto cara a cara, ¿no? Después de Trump, he visto otras formas de racismo, como acusar de que alguien barbado es terrorista o pertenece a ISIS, ¿no? Esa es una forma. O que todos los hombres mexicanos o latinoamericanos les pegan a sus mujeres. Y te podría decir una larga lista de ejemplos que solo reflejan que el racismo sí existe en Canadá, que está velado, que está subyacente a la estructura, que estaba ocultado, pero que gracias a Trump se envalentonaron más las personas y los ataques han sido de manera frontal. Afortunadamente no son tan comunes como en Estados Unidos, o sea, sí se dan casos, no se ven el número de casos como los que vemos en Estados Unidos, pero hay otra forma de racismo. Recientemente platicaba con profesionistas que están viviendo en Canadá y que se fueron en los 90s o en el 2000, y que son profesionistas que estudiaron en México, que tienen nivel mínimo de maestría, que tienen doctorado y postdoctorado, algunos y algunas de ellas, y que sus trabajos no son del nivel para la escolaridad que ellos tienen, ¿no? Me decía una de las entrevistadas que si bien ahora tenía un trabajo en una institución educativa, ella sentía que era como una cuota, ¿no? La cuota que da el país para demostrar que no hay racismo. Y decía, pues, eso es tokenización. Decía un concepto que yo desconocía en ese momento, que decía, es la tokenización. Y yo decía, ¿qué es la tokenización? Dice, bueno, te dan un trabajo que solo tienen acceso los blancos, pero en el trato cotidiano siguen perviviendo esas formas de superioridad, ¿no? Entonces, para ya ir cerrando, sí hay racismo, es velado en algunos casos, es menos agresivo, aunque con Trump se fue haciendo más agresivo. Y sí, en México teníamos esos mitos del país como homogéneo, ¿no? Que todos son buenos, son diferentes a los estadounidenses. No es un país homogéneo, hay gente buena, hay gente no racista, pero también hay gente racista. Y sobre todo, lo más importante, lo que yo he visto, la estructura está racializada. Ok. Byron, me gustaría preguntarle, bueno, si me corrige si estoy mal, usted es de origen guatemalteco y supongo también que en esta organización que usted lidera también ha convivido con otras y otros migrantes también de otros países, no solo de México. No sé si pudiera compartirnos también esta perspectiva sobre pues otros países también de Latinoamérica que se enfrentan a estas condiciones en Canadá. Sí, claro. Es una buena pregunta. Exactamente conforme estábamos en la conversación, se me venía a la cabeza la situación de racismo y discriminación, cómo se vive
Yo he trabajado por mucho tiempo con comunidades refugiadas, ¿no? Y cuando hablamos de comunidades refugiadas, he vivido las diferentes olas que han venido, ¿no? En cada lugar donde Canadá ha puesto su ejército, ha producido refugiados, ¿no? Puso su ejército en Siria, produjo refugiados. Puso su ejército a servicio de la OTAN, produjo refugiados, ¿no? Entonces, cuando podemos ver también la tendencia en las últimas décadas de Canadá, es la de blanquear la migración, o sea, crear una migración blanca con derechos, ¿verdad? Que eso no pasa con los que somos con los que tenemos un color diferente, ¿no? Entonces podemos hablar así que durante mucho tiempo, pues, en términos de comunidad latinoamericana, centroamericana, mexicana, pues estamos en el mismo bote, estamos en el mismo barco. Definitivamente el trato es similar, ¿verdad? Lo que pasa es de que tenemos una cantidad grande de mexicanos que vienen por una buena cantidad de años. Creo que hasta en las novelas de México idealizaron Ujú, Canadá, ¿no? ¿Qué novela no mencionaba de que venían a Canadá? Y eso creó una imagen como que Canadá era un país muy receptivo a la migración. Y conforme México entra también al Tratado de Libre Comercio, entonces se crea esa imagen de Canadá como un país que recibe a comunidades migrantes. Pero lo que nosotros nos vemos es diferente ser un migrante ucraniano que ser un migrante de México o de Guatemala. Cuando llegaron los miles de ucranianos, recibieron miles en cuestión de días. Y cada ucraniano que llegaba tenía un permiso de trabajo el siguiente día. Un permiso de trabajo y acceso a casa, acceso a capacitaciones, sus derechos todos puestos en la mesa, mientras que para un inmigrante mexicano, centroamericano, eso no pasa. Un permiso de trabajo no es fácil de obtener, eh, una aceptación de refugio es muy difícil. Hay porcentajes muy altos de rechazo en los casos de refugio. Ahí estamos viendo exactamente el racismo en su expresión sistémica, ¿no? El racismo en cuanto a no aceptar migrantes de color, pero aceptar con todos sus derechos a una migración europea, ujú, blanca, ¿no? Cuando vinieron los de Kosovo, lo mismo, ¿no? Los de Kosovo gozaban con mucha, no con mucha, gozaba con los derechos que les pertenecen a un migrante, a un refugiado. Quisiéramos estar a la misma altura de la obtención de derechos y eso no pasa, ¿verdad? Y se vive ese racismo y discriminación de tipo sistémico por parte del sistema y se vive desde hace bastante tiempo. En el 2011 hubo un ejemplo muy claro de la compañera mexicana Lucía Vega Jiménez, que cuando iba en el tren, un policía del sistema de transporte la detiene y llama a la migración la lleva y ella muere en detención migratoria. Me imagino que ustedes lo pueden buscar en la situación en el Google. Y Lucía Vega Jiménez, ese es el caso Lucía Vega Jiménez. Y cuando eso pasa, pues ella muere en detención migratoria, se hace presión para determinar qué fue lo que pasó. Ella decidió terminar su vida en migración. Y y nos damos cuenta de que en el momento de hacer la investigación sale a luz de que la habían detenido por su acento. Después de buscar mucha ayuda con muchas instituciones, le negaron el acceso a la salud cuando estaba en detención. ¿No? Entonces el ejemplo, Lucía Vega Jiménez destapó una serie de protestas que esas protestas hicieron que se realizaran algunos cambios importantes, por ejemplo, en ese tiempo. Por ejemplo, la creación de nuestro colectivo, que finalmente pudimos tener acceso a empujar por políticas de santuario para que recibieran a los niños indocumentados en las escuelas.
eh, ya otros cambios en el sistema de salud. Pero a nivel individual, me imagino que Karina podrá determinar también, no hace falta quien le grite a uno en el bus, vuélvete a tu país. A mí me han dicho que vuelva a África, que vuelva a África. Sí, así me han dicho que me vaya de regreso a África, que no hable el idioma cuando uno va en el bus. Uno va en el bus, en el sistema de trenes, y va con mucho cuidado a veces de hablar español, o de hablar su idioma. Tiene que hablar uno a veces como despacito, que todo el mundo te está viendo y no falta quien te agreda también. Ujú. Ujú. Ok, y finalmente con este mismo contexto, Karina, hace ratito mencionabas algo que me llamaba muchísimo la atención, no porque sea algo inusual, sino justamente hablando de esta cuestión del racismo, porque decías, bueno, yo como provengo de una comunidad indígena también en México, también viví racismo y discriminación en mi propio país, ¿no? Quería preguntarte sobre, bueno, tanto esta cuestión y hace ratito que Byron nos contaba sobre, bueno, nos explicaba de esta cuestión sistemática, ¿no? Con la doctora Araceli también nos hablaba de este pensamiento finalmente colonialista. Si podríamos ahondar en esta parte, pero a la luz también de estos discursos que se están reconfigurando también, ¿no? Hace rato igual ustedes lo mencionaban sobre la llegada de Donald Trump, estos discursos antimigrantes, esta visión en general que decía también Byron sobre blanquear, ¿no? Estos procesos migratorios. Si podrías compartirnos un poco tus reflexiones sobre eso, también a la luz de la llegada de Mark Carney como primer ministro de Canadá. ¿A qué voy? A que si estos, digamos, como cambios políticos, estos movimientos que se están suscitando, ¿cómo los puedes leer tú, digamos, en estos mismos términos de racismo, de discriminación? Si estos discursos políticos también mueven en algo las situaciones que viven las y los migrantes. Pues definitivamente comparto lo que la compañera Araceli y Byron mencionaban anteriormente de esta estructura racializada y más con acontecimientos en los últimos meses en las acciones de la policía en contra de personas, cuando hay arrestos, cuando hay incluso el caso de una compañera que se llama Vanessa, fue asesinada por parte de la policía, una compañera colombiana de color. Entonces, en estos arrestos también es como ese racismo sistémico lo veo y con esta ola de Trump, creo que en la primera ola definitivamente dio esa eh, creo que abrió esa puerta a que mucha gente que era racista, ya era racista, simplemente no lo expresaba, pero eso les dio el valor de decir, dice, si ese presidente, si el presidente lo hace de uno de los países más importantes, ¿por qué no? Yo. Entonces, y ahora lo veo nuevamente, ¿no? Y hace incluso hace algunos meses, creo que fue el año pasado, en uno de los vecindarios, de los municipios, como a una hora de aquí, incluso habían letreros que decían estos jardines de niños solamente para familias caucásicas. O sea, más claro, Ujú. más claro ni el agua. Entonces, el querer aclarar, ¿no? Estos territorios. Y también ahora en relación eh, con el nuevo ministro. Bueno, el viernes pasado hubo un anuncio de la regularización de trabajadores indocumentados en el área de la construcción. Sin embargo, ahora ya vemos como ese odio que se ha venido de Estados Unidos para acá, al momento de las reacciones de hoy en los medios de comunicación en Toronto, es como, ¿por qué van a dejar, por qué van a regularizar cuando aquí hay muchos canadienses que no tienen esas puertas abiertas al trabajo? Entonces, es como esa doble moral eh, de, de,
de Canadá, en el que por un lado, y también solamente dieron un anuncio de una regularización, pero sin ningún criterio de elegibilidad, y también no sabemos si esos criterios eh, son con tinte racista. No lo sabemos. No lo sabemos aún, em, pero sí sabemos que definitivamente no son inclusivos. No son inclusivos porque lo vimos en el pasado con un proyecto del Agri-Food Pilot dirigido a los trabajadores del campo, en donde pedían requisitos absurdos, donde un nivel de inglés de nivel 6 en todas las habilidades, cuando sabemos que los trabajadores del campo pues no hablan inglés y no es un requisito para venir a trabajar al campo el saber inglés. En ningún momento se los piden. Y también un requisito como el certificado de bachillerato, de preparatoria, donde también. Entonces eso es parte de ejemplos definitivamente racistas, un sistema racista, eh, pero que el cambio de un gobierno, la verdad es que no vemos, yo al menos veo trabajando con la comunidad vulnerable, migrante, no hay como una esperanza o algo, porque finalmente es un sistema que va a seguir reproduciéndose eh, y, y que se requiere organización, pero también aquí la población y la sociedad no está eh, no tampoco no está poniendo como ese interés, porque se ven muy alejados de los Estados Unidos, porque dicen, no, allá es donde están los indocumentados, allá es donde está la migración no organizada, aquí no. Entonces es como mejor cubrirse los ojos y no ver esta realidad. Pues está sin duda muy, muy complejo todo este fenómeno. Nos da para muchísimo más. Ojalá de verdad nos permitan seguir en comunicación. Carolina, Seguramente vendrán muchos más temas. Sí, doctora, dígame. pues yo quisiera nada más puntualizar unos puntos que tocaron los compañeros. No sé si se pueda, si haya tiempo. Claro, sí, justo iba a ir a que si dábamos como nuestras conclusiones, algunas cosas que quisieran agregar antes de cerrar. Adelante. Sí, es que sí, bueno, al menos a mí me interesa hablar de este mito de la migración a Canadá, el mito que tenemos o que tienen, bueno, tenemos en su momento y que tienen algunos profesionistas por este sistema de puntos, famoso sistema de puntos, que si tienes doctorado, que si tienes ciertos estudios, casi te van a tender la alfombra, ¿no? Y pues también es una forma de racismo porque, como dice Karina, piden que seas una persona con un nivel de inglés, con doctorado, joven, todas las características, las mejores características, ¿para qué? Para que llegues a ese país y bueno, te encuentres que tienes que validar tus estudios, que no puedes trabajar en lo que estudiaste y tienes que volver a estudiarlo. Ese es un mito muy extendido entre la comunidad profesional o la comunidad que tiene ciertos estudios después de la maestría, ¿no? Y bueno, yo les quiero comentar, eso es un mito. Por el otro lado, lo del blanqueamiento, siempre, al menos lo que yo he estudiado, pues no ha parado esa idea de blanquear Canadá, ¿no? Empezó construyéndose ese país con la idea de ser un país blanco, la Europa en América, y pues fue atenuándose después de los años 60. ¿Por qué? Porque también son utilitarios. Cuando abrieron la migración a personas de otros países, de color, nosotros somos de color, pero porque necesitaban mano de obra barata. Entonces, toco este aspecto para hablar con la diferencia con el nuevo ministro, ¿no? Que al igual que Karina, yo no le veo que vaya a haber ninguna diferencia, pero antes de hablar de este punto, quisiera recordar lo que Byron comentó acerca de Lucía, la mexicana que aparentemente se ahorcó en detención migratoria, porque nunca vimos, al menos yo no vi, y yo solicité informes, si de verdad se ahorcó. Aquí Lucía sufrió doble exclusión por parte de la investigación que no conocimos y por parte de México, porque en ese tiempo que estaba el gobierno de Peña Nieto,
se decía que, que la hermana de Lucía, perdón, fue a Canadá porque su hermana estaba entubada, estaba conectada, estaba en coma. Y le dice la cónsul, ¿para qué vienes? Nosotros te la podemos desconectar y te la mandamos, te lo hubiéramos mandado. O sea, hablando de esa forma como si fuera un paquete. Yo hice un reportaje de la muerte de Lucía y busqué la versión de la cónsul en ese momento. Me interrogaron de que para qué medio era, en ese momento le dije, pues soy independiente. Nunca me dieron la entrevista, nunca me dieron la versión. Lo que sí percibí es que también Lucía sufrió la discriminación por el Estado mexicano en ese momento, por toda la serie de situaciones que se dieron en el momento, ¿no? Sí quería comentarlo porque no solo hay racismo allá, ¿no? Sino en el caso de Lucía sufrió el racismo también por su país de origen. Y bueno, hablando del cambio de ministro, pues según la historia de los procesos migratorios de Canadá, yo no le veo que vaya a haber ningún cambio, porque en mi percepción, Canadá abre migración cuando necesita mano de obra, lo cierra cuando ya no lo necesita, la abre cuando tiene un interés de desarrollar algún área, por ejemplo, la construcción. Estaba leyendo de que hay crisis de que necesitan muchos trabajadores de la construcción. Quizás sea casual que querían regularizar el estatus de las personas que trabajan en la construcción. Y Karina comenta, bueno, sí, empezó la gente a reclamar de que por qué les van a regular la situación, y siempre ha sido así, ¿no? Donde yo quiero poner énfasis es de que siempre ha sido así, pero de este lado lo vemos como si eso no pasara allá, pero sí pasa. Eso es lo que quería comentar. Ok, muchísimas gracias, doctora, y por supuesto que también este caso que nos comentan, pues hay que darle, pues eso, ¿no? También además de seguimiento, a pesar de que pues fue algo que ocurrió hace unos años, pero pues es también preocupante, ¿no? El actuar, como bien decía ahorita la doctora Araceli, pues también de las instancias mexicanas que pues simplemente no dieron respuesta, ¿no? Byron, finalmente también si pues nos quiere compartir algún tipo de conclusión sobre esto, algo que se nos está yendo seguramente muchísimas cosas, pero si nos puede compartir alguna conclusión, también por favor si nos puede compartir dónde podemos pues seguir sus trabajos, su labor que están haciendo desde allá, cómo desde acá también podemos apoyar, seguirlos de alguna manera, en qué podríamos como aportar. Creo que no se escucha. Creo que tiene el micrófono cerrado. Muchas gracias nuevamente por esta oportunidad de estar con ustedes y de estar en la noticiera. Definitivamente tenemos muchos retos ahorita en lo inmediato y en el futuro cercano también. Tenemos definitivamente que lo que está pasando ahorita con la élite dominante en Estados Unidos, los tecnofeudales que están decidiendo no solamente por el futuro de Estados Unidos, sino están queriendo decidir por el futuro de la humanidad, los efectos que está teniendo en Canadá, los efectos en México. Ya vemos acá los efectos que está causando acá, que también Canadá responda, las élites económicas canadienses también respondan de tal forma que esa respuesta que se está dando también es la exacerbación del nacionalismo, y es un nacionalismo que no nos beneficia a nadie. El nacionalismo es una tendencia derechista que tiende a ir siempre contra la población migrante, especialmente. Entonces, la población migrante, si bien es cierto en lo inmediato con el nuevo ministro, eh, se cree de que no va a sufrir lo mismo que sufriría si llegaran los conservadores al poder. Todavía los conservadores están con mucho poder acá, con mucho poder de voto acá también de la clase dominante, de los grupos de extrema derecha, los grupos blancos supremacistas. Y, y muy pronto, cuando se den las elecciones, va a ser una elección muy dura, ¿no? Entre una derecha recalcitrante y una derecha liberal. Entonces, en donde los migrantes tenemos que construir nuestras redes para resistir lo que se nos viene. Ya tuvimos nuestras experiencias hace 10 años donde incluso
personas ya con nacionalidad canadiense de México, de Guatemala, etcétera, nos pasaron a la categoría de tercera, ciudadanos de tercera. Entonces, se nos viene una etapa dura y también pienso yo de que no hay que olvidar de que el efecto de los tecnofeudalistas sobre México también, a pesar de que México resiste, de que el gobierno mexicano ha tenido algunas respuestas ante eso, que no quepa la menor duda que también la, la militarización de la frontera sur también trae efectos en las comunidades migrantes que vienen del sur, ¿no? Entonces habrá que también tomar el pulso de las organizaciones migrantes en México, cuáles son los problemas actuales en México respecto al racismo y la discriminación también contra mis paisanos de Así es. Guatemala, contra las poblaciones que vienen de Perú y todo eso, ¿verdad? En cada país donde pasan los migrantes hay un sistema de discriminación y racismo. Entonces nos toca que a cada quien lavarnos y explorarnos a sí mismo para dar las respuestas más adecuadas con dignidad y respeto. Y bueno, nos pueden seguir en el colectivo, se llama Sanctuary Health, lastimosamente solamente está en inglés, pero muy pronto también Travesías Migrantes ya tendrá información en español donde nos pueden seguir. Perfecto, muchísimas gracias por esta reflexión y también pues por este recordatorio que hay que revisarnos también acá en nuestras prácticas racistas, clasistas, colonialistas también. Karina, finalmente, si nos quieres compartir alguna conclusión sobre todo esto. Yo creo que ante toda esta crisis hay algo bueno que podemos sacar y es la organización colectiva. Y eso es algo que estamos haciendo a través de Travesías Migrantes y que vamos a fortalecernos en colectivo, organizados y informando. Porque sí, para acabar con esa desinformación, pero si no lo hacemos desde acá como migrantes y que también en esos espacios en el que cada uno estamos en nuestros mundos, tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Y por acá intentaremos dar esa voz y dar esos espacios a la comunidad y que al menos en esta área de Vancouver o del Lower Mainland, de estos territorios, hemos encontrado a esta comunidad migrante que está despertando y que solo necesita un empujón para tomar acción y, y ser incidentes en las políticas públicas y tomar esos espacios, porque no nos van a abrir esos espacios así, o no nos van a abrir la puerta nada más así, porque sí, tenemos que luchar por ellos. Ok, pues de verdad les agradezco muchísimo, muchísimo que nos hayan compartido este tiempo. Ojalá nos permitan seguir en comunicación. Hay mucho que hablar todavía, hay mucho que seguir pensando alrededor también de la migración y pues allá también con nuestras hermanas y hermanos migrantes. Mucho agradecimiento y mucho respeto para ustedes también por la labor que realizan. Y bueno, pues a nuestra audiencia igual, a decirles que vamos a compartirles también pues las redes sociales de estas organizaciones para que por ahí vayan a seguirlos. Y pues nada, muchísimas gracias Byron, Araceli, Karina por estos minutos. Muchas gracias. Un abrazo solidario. Abrazos, abrazos. Pues bueno. Gracias. Gracias a ustedes. Con eso terminamos esta entrevista. Cuéntenos qué piensan, si tienen ustedes algún familiar quizá también viviendo en Canadá, si ustedes mismos están por allá también en esta condición, escríbanos, abramos la conversación y pues nada, muchas gracias. Mantente informada e informado con las noticias más relevantes del día en La Noticiera. Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.